Bienvenida, querida Paulina Astroza, profesora de la Universidad de Concepción en Chile. Bienvenido, Nicolás Böckling, profesor de la Universidad de Costa Rica, ambos internacionalistas, ambos expertos en el Acuerdo de Escazú, que hoy día nos van a ayudar a comprender mucho más y mejor el contenido de este acuerdo. Lo que yo puedo decir, no siendo una experta como ustedes en el tema de Escazú, sí, el antecedente que empezó en el año 2003 en Europa con relación a la directiva del acuerdo para la comunicación. Pero lo que yo puedo notar del procedimiento europeo, que ha sido paulatino. Primero fue el dar apertura a la información, luego la segunda directiva, que fue hacer que las personas puedan participar, la población pueda participar en la formación de los planes de desarrollo en temas ambientales. Entonces, estas dos directivas, y además tomando en consideración que las directivas son elementos que cada país puede adaptarla a su manera de ejecución, no precisamente, digamos, completa, sino paulatina, utilizando el principio de subsidiariedad, que quiere decir que Italia, Francia, España pueden darle un mecanismo de mayor lentitud y además quedaba un plazo de 4 o 5 años para evaluar si funcionaba al menos la directiva. Entonces, haciendo este pequeño antecedente, nuevamente te doy la bienvenida, querida Paulina, por favor, a ti la palabra. Muchas gracias, Isabel, y un gusto también poder compartir con un colega de Costa Rica que tanto Chile como Costa Rica fuimos copatrocinadores del acuerdo de Escazú. La iniciativa parte en el primer gobierno del presidente Piñera y al poco tiempo se une Costa Rica y comenzamos a invitar al resto de los países de América Latina y el Caribe para suscribir este acuerdo que en gran medida toma como modelo el acuerdo europeo de Aarhus, donde si bien no es idéntico, es un referente para lo que en definitiva se negoció durante varios años y en el cual Chile fue parte negociadora. Además, nosotros adoptamos el acuerdo en marzo del año 2018. Justo en ese momento nosotros tuvimos un cambio de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet a Sebastián Piñera, y Sebastián Piñera, cuando asume en julio de ese año, del año 2018, se reúne con el entonces presidente de Costa Rica y juntos hacen una declaración, incluso hay una declaración conjunta en el que ambos llaman al resto de los países a firmar este acuerdo que dice relación con la participación ciudadana, con el acceso a la justicia y con mayor transparencia en el tema de medio ambiente. Lamentablemente mi país, y lo digo con bastante frustración, yo creo que esa es la palabra, cuando llamamos junto con Costa Rica a esta ceremonia oficial para el 27 de septiembre del año 2018 para la firma del acuerdo, a última hora el presidente Piñera decide no firmar. Y cuando digo última hora, es a última hora, en el sentido que iban volando a Nueva York funcionarios tanto de Cancillería como de el Ministerio de Medio Ambiente y se pillan con la sorpresa al llegar a Nueva York con que el presidente Piñera había optado por no firmar. Por lo tanto, nosotros no fuimos parte de esa ceremonia. Han pasado 2 años y nosotros seguimos sin ser parte, sin firmar. Hace 2 semanas atrás se retomó el tema de nuevo con fuerza aquí en Chile porque se acerca el plazo, que es mañana, que son los 2 años que el Tratado de Escazú abre para la firma y en el cual ya definitivamente Chile no va a ser parte de esta firma dentro de este plazo.
Y de parte de Cancillería y del Ministerio de Medio Ambiente nos han entregado ahora un informe jurídico en el cual basan la negativa a y por qué estiman inconveniente, esa es la frase textual del canciller, por qué estiman inconveniente para Chile el firmar el acuerdo de Escazú. Personalmente, como profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, no estoy de acuerdo con los argumentos. Mis colegas de Derecho Ambiental, hay una gran mayoría, hay un consenso bastante amplio de tampoco estar de acuerdo con las razones que está dando el gobierno hoy día y que podemos comentarlas un rato más. Y lo cierto es que tanto la Cámara de Diputados como el Senado, las comisiones de Relaciones Exteriores y del Senado han convocado a la ministra de Medio Ambiente y al ministro de Relaciones Exteriores para que den razón, para que les expliquen por qué es esta la posición de Chile. Hace una semana atrás hubo una reunión, se citó la Comisión de Medio Ambiente del Senado, en el cual estábamos invitadas Valentina Durán, que es una profesora de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, y yo como profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, y los ministros. Y la verdad es que los ministros no llegaron a última hora, avisaron que no podían, por lo tanto estuvimos solo las dos, y este día lunes nos acaban de citar nuevamente a todos, así es que vamos a ver si es que los ministros llegan y nos informan a los senadores, no a nosotras, la verdad, de las razones y de este informe que ya la semana pasada en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, ambos ministros ya presentaron los argumentos que la verdad es que rebatimos con fuerza. Entonces, lamentablemente Chile, pese a ser un país que que llamó, que motivó y que junto a Costa Rica mantienen hasta el día de hoy el mandato que le dio la última reunión de las partes negociadoras para que junto a otros países fueran aquellos que se preocuparan de que el resto de los países firmaran y ratificaran. Ese mandato sigue vigente. Más encima Chile tiene la presidencia de la COP25 y además somos parte del Acuerdo de París. Y dentro de la política exterior de Chile, dentro de sus principios de política exterior, está justamente la promoción del derecho internacional, el respeto al derecho internacional, la promoción de la democracia y los derechos humanos y además el principio de la responsabilidad de colaborar, de cooperar de manera bilateral y multilateral, y se señala que dentro de los desafíos que de manera multilateral tenemos que buscar acuerdos, está señalado el cambio climático y los desastres naturales. Entonces, yo no encuentro razón jurídica y política tampoco, porque nuestra reputación internacional, como hablamos en relaciones internacionales, se ve dañada con esta posición que aparece inconsecuente con un discurso que veníamos décadas en Chile planteando ante la comunidad internacional. Eso para poder comenzar el diálogo sobre este tema. Perfecto, perfecto, Paulina, ha sido muy clara. Entonces ahora tenemos a nuestro amigo, nuestro colega Nicolás Böckling, que nos va a explicar cuál es la posición en Costa Rica. ¿Qué es lo que ha pasado en Costa Rica? Bien, muchas gracias Isabel y un placer compartir este espacio con Paulina desde Chile. Efectivamente, Costa Rica y Chile, digamos, tienen un compromiso adicional con todos los demás estados de América Latina y el Caribe en la medida en que fueron conjuntamente promotores de una iniciativa. Y en el caso de Costa Rica, además, fue anfitrión de la última ronda de negociación, la número 9, donde se suscribió, se adoptó el texto que fue en marzo del 2018. Hay que entender que unas semanas después del 4 de marzo del 2018, hay un cambio, una toma de posesión en Chile con la llegada de nuevas autoridades que toman inmediatamente sus distancias con ese texto. Entonces, aquí en Costa Rica lo suscribió en aquella ceremonia donde Chile le dio la espalda a América Latina y el Caribe a no venir a la sesión solemne
muy protocolaria en Nueva York, realizada en septiembre del 2018, allá en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, Costa Rica lo suscribió y luego pasó a trámite en la Asamblea Legislativa con la aprobación en primer debate de la Asamblea Legislativa. Lo pasó a la Sala Constitucional y ahí, lamentablemente, y a mí me parece bastante triste, la Sala Constitucional detectó algo que normalmente con mucha dificultad detecta, y es que detectó que el acuerdo no había sido consultado con el Poder Judicial, porque según la Sala Constitucional, vean lo mezquino que pueden ser a veces los jueces constitucionales, el Poder Judicial debería de sufragar o prever una partida presupuestaria especial con relación a lo que se establece en materia de justicia ambiental en el Acuerdo de Escazú, lo cual es muy, muy cuestionable, pero tiene que ver con una lectura sumamente distante desde el 2017 por parte de la Sala Constitucional en Costa Rica, que en una sentencia que es vergonzosa, dictaminó que la participación ciudadana en materia ambiental ya no es, según ella, un derecho humano. Es un principio, pero ya no es un derecho humano. Es uno de los tantos ejemplos que tenemos en Costa Rica de una regresión jurisprudencial y que tal vez explica de pronto esa voluntad o esa necesidad de entorpecer y aplazar digamos, el trámite de aprobación en la Asamblea Legislativa. Lo que sí yo como internacionalista me he dado a la tarea es de ver un poquito cuáles son los argumentos que se oyen en Chile, que se han oído en Colombia en algún momento también, con relación a los efectos que tiene la firma de un tratado. Y al día de hoy, la Cancillería chilena está revolucionando el derecho internacional al hacernos creer que la simple firma de un texto conlleva la obligación de acatar todas sus disposiciones. Eso es total y absolutamente falso. Quien me diga que la firma de un convenio acatea todas las obligaciones puede leerse el artículo 18 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que establece claramente que la simple firma de un tratado acarrea únicamente la obligación para el Estado de no ir en contra del fin y del objeto del tratado. La posición actual chilena, repito, que desde el punto de vista jurídico no se sostiene. Si tenemos algunos colegas de la Cancillería chilena que nos están escuchando en estos momentos, enséñenle al lector jurídico de la Cancillería la Convención de Viena. La firma como tal no conlleva ninguna consecuencia con relación a la obligatoriedad de las disposiciones de un tratado. Eso es algo muy sencillo que posiblemente Paulina y yo enseñamos en nuestras primeras clases del Derecho Internacional de los Tratados, cuando enseñamos qué es lo que acarrea la firma de un tratado. Pero ese argumento ha sido utilizado en Colombia durante muchos años, en Chile, y lo siguen utilizando, y es realmente pues muy, muy extraño ver una Cancillería que de pronto reescribe las reglas que tienen que ver con los efectos jurídicos de la firma de un tratado. Con lo cual, si tomamos en serio lo que está diciendo la Cancillería chilena, significa que Chile en estos momentos le está diciendo al mundo que está en contra del objeto y del fin del Acuerdo de Escazú, lo cual me parece que es pues poco sostenible. Chile cree en el ambiente, cree en los derechos humanos, cree en la democracia ambiental, lo cual, por supuesto, que son los objetivos y son el espíritu de ese Acuerdo de Escazú, que ha sido objeto, y ahí me voy a permitir entrar a considerar lo que ha sucedido en Paraguay, donde, por ejemplo, la Iglesia Católica paraguaya asocia el Acuerdo de Escazú al tema del aborto, y a la semana vemos a la Cancillería paraguaya retirar el proyecto de aprobación del Acuerdo de Escazú. O en Perú, donde vemos que nos dicen que
el acuerdo de Escazú va a significar la pérdida de la soberanía en Amazonia peruana, lo cual es total y absolutamente falso. Es decir, el acuerdo de Escazú lo que busca es algo muy sencillo, que es la realidad de, lamentablemente, muchos de nosotros en América Latina, y es que el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental, a pesar de la legislación existente, no es tal o no es tan eficaz como quisiéramos. Y todos ustedes aquí que nos escuchan, tienen el derecho a ser consultados y tienen derecho a acceder a la información cuando se percaten que el día de mañana, a la par de su residencial, a la par de su inmueble o de su casa, van a construir una industria minera, van a establecer una planta de incineración, van a establecer alguna actividad que genera un impacto que trasciende los linderos de la propiedad en la cual se va a efectuar. Todos tenemos ese derecho, todos tenemos derecho a impugnar o presentar los recursos del caso. Eso es lo que viene a consolidar el acuerdo de Escazú. No significa que va a limitar, como se ha sostenido en algunos círculos políticos, que va a limitar el desarrollo. Al contrario, va a permitir que todas las actividades económicas puedan llevarse a cabo, pero después de un proceso de consulta en el cual las poblaciones potencialmente impactadas por esa actividad podrán ser consultadas y podrán tener acceso a la información. Entonces, lo que uno detecta a través de lo que usted escucha en Colombia, lo que escucha en Perú, lo que escucha en Chile, es que pareciera que hay como una campaña de desinformación buscando asustar a las personas, buscando presionar a los diputados con argumentos realmente que no se sostienen. Y repito, si algunos colegas de la Cancillería chilena en estos momentos nos oyen y quieran participar, con mucho gusto, quiero que me expliquen de dónde sacaron que la firma, la simple firma de un tratado conlleva la obligación de respetar todo lo que dice el tratado. Porque yo, que soy profesor desde hace varios años, he revisado una y otra vez casos donde los estados firman un documento y hacen ver inmediatamente que no lo han ratificado, porque efectivamente la ratificación sí implica reconocer y acatar lo que dispone el tratado, no así la firma. Es un argumento de muchos más que podríamos debatir aquí en ese espacio, y por supuesto que si Chile en estos momentos está creyendo que está revolucionando el derecho internacional, lo que podemos decir es que si los tomamos en serio, le están dando la espalda a América Latina y al Caribe, y sobre todo están reconociendo públicamente en un documento oficial suscrito por 2 ministros que engañaron durante prácticamente 5 años a todas las demás delegaciones, en la medida en que en estos momentos, con estos argumentos, Chile nos está haciendo creer que está en contra del objeto y del fin del Tratado de Escazú. Vean, digamos, el nivel de improvisación y el nivel de los argumentos que estamos escuchando en estos momentos. Tal vez, yo no sé, Paulina, pero tal vez como en el 2018 se decidió todo a la última hora, todavía les quedan 24 horas para rectificar y para hacernos volver a creer en Chile, que le ha dado mucho, porque Chile es un estado que le ha dado muchísimo al derecho internacional, y no entendemos desde Costa Rica una postura tan aberrante y tan vergonzoso. Me disculpan mis colegas chilenos, pero es realmente lo que sentimos aquí en Costa Rica. Muchas gracias. Okay. Bueno, entonces aquí vamos a ver una cosa. Yo veo que tanto Chile como Costa Rica inicialmente inician una innovación importante que no es nueva porque prácticamente todos los países de una manera u otra lo tienen en sus legislaciones, que es la información. La información de las leyes de medioambientales la prevé. Pero yo voy a darles
una rápida lectura a dos argumentos que ha presentado la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del Perú. La primera es que dice que este acuerdo desea implementar en su legislación una serie de medidas supuestamente dirigidas a asegurar el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia en los asuntos ambientales, buscando proteger a los defensores de los derechos humanos en estos asuntos. El referido acuerdo, voy a leerles algunas partes, postula una posición que el Estado peruano mantiene como norma a nivel nacional. Podría exponer al país a que se agoten las instancias nacionales, internacionalizando los problemas en este ámbito. Hipótesis que es inadmisible, pues el país podría ser acusado ante cortes internacionales o hasta la Corte Internacional de La Haya, en caso se trate de un país quien presente la denuncia. Esto es el primer argumento que quisiera que lo despedacemos, porque luego un exministro de Relaciones Exteriores del Perú ha insistido sobre ese tema, sosteniendo, y ustedes tienen que saber que nosotros hemos vivido el terrorismo. Entonces, como país que ha vivido el terrorismo, se encuentra con agrupaciones muy vivas que han utilizado, vivas en el sentido de que activas, que han utilizado la Convención de los Derechos Humanos, han agotado la vía nacional y han ido a la Corte Internacional de Derechos Humanos y por una serie de situaciones a Perú lo han puesto en el banquillo de los acusados y ese es prácticamente el recuerdo peruano que existe como terror de que algo así podría suceder cuando en el artículo 2 que prevé la participación en todas las decisiones, por lo tanto, según lo que sostiene el exministro de Relaciones Exteriores, se judicializa internacionalmente, se internacionaliza el proceso y entonces prácticamente la gente inescrupulosa puede utilizar este argumento. Mi pregunta es, situándolo en Chile, Paulina, ¿tú no crees que atrás de todo haya un tema mapuche el que ha motivado a que Chile se haya tirado atrás? Yo creo que no, yo creo que los intereses son otros y eso ya es más especulación. Ya. A ver, respecto al tema es importante el tema de la Corte Internacional de Justicia y los mecanismos de solución de controversias que tiene el propio Acuerdo de Escazú. Porque la razón, yo creo, fundamental el año 2018, por el cual Chile se echó para atrás, una de las razones fuertes y que en la opinión pública en ese momento tuvo acogida, fue porque la firma era el 27 de septiembre de aquel año, y el 1 de octubre nosotros estábamos citados ante la Corte Internacional de Justicia para la lectura de la sentencia en el juicio de Bolivia contra Chile por la obligación de negociar una salida soberana al mar. Por lo tanto, días después íbamos a escuchar esa sentencia y en una gran parte de los chilenos, debo decir, está el trauma de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el juicio de Perú contra Chile, que una parte grande estima que perdimos ese juicio. Ahora, entonces, lo que ocurre es que como el mecanismo de solución pacífico de controversias que establece el Escazú, dentro de los mecanismos, porque no es el único, establece como mecanismos jurisdiccionales el arbitraje o la Corte Internacional de Justicia. O sea, se hace mención a la Corte Internacional de Justicia, pero es facultativo porque ambas partes deben estar de acuerdo con ese mecanismo, porque si alguna de las partes dice que no, ya ese mecanismo no podría utilizarse y tendrían que utilizarse los otros. Además, en aquel momento se malinterpretó o desinformó a la población porque hay otro artículo que dice relación con la cooperación
en estas materias de participación, de acceso a la información y de transparencia, en el cual dice que hay que tomar especial consideración, entre otros, a los países sin litoral, es decir, Paraguay y Bolivia. Entonces aquí en Chile, el año 2018, aparecieron algunos diciendo que, dados esos dos artículos, si nosotros firmábamos el acuerdo de Escazú, Bolivia nos iba a poder demandar ante la Corte Internacional de Justicia por acceso soberano al mar. Y como había mucho nerviosismo de que perdiéramos el día lunes 1 de octubre del 2018 este juicio, yo creo que muchos ocuparon el tema de la soberanía y que estábamos entregando soberanía y que de nuevo, ¿cómo era posible que el presidente Piñera estuviera firmando un acuerdo donde de nuevo estaba la Corte Internacional de Justicia y además esta posibilidad de Bolivia de demandarnos? Y eso es absolutamente errado. Primero porque, insisto, en que la utilización de la Corte Internacional de Justicia es facultativo, ambas partes tienen que estar de acuerdo, en base al principio de la base voluntaria de la jurisdicción internacional, y en segundo lugar porque en ninguna parte del acuerdo de Escazú Chile está dando la posibilidad de que Bolivia demande para acceso soberano al mar. Lo que aquí hay es que se tome en especial consideración para materia de cooperación, en materia de talleres, de información, de capacitación en estos temas, pero en ninguna parte es un tema de soberanía territorial. Pero eso impactó mucho en su momento y yo creo que en parte fue lo que hizo retroceder al presidente Piñera. Yeah. Ahora, hay que decir que hay muchos acuerdos internacionales de los cuales Chile es parte, muchos de ellos medioambientales, en que esta cláusula de solución de controversias existe. Es exactamente igual o muy similar. Y no hubo problema de ningún tipo, ni para firmar, ni para ratificar, ni nos están demandando ante la Corte Internacional de Justicia. Yeah. El año 2018 se ratificó justamente uno, es decir, con este gobierno, el cual es el acuerdo de Minamata en materia del mercurio, y que también la cláusula de solución de controversias es esta. Y el actual canciller, que en ese momento era senador, votó a favor y no hubo ningún problema. Yeah. Entonces, ese ya es un mito, eso ya es de la desinformación que ha habido. Ahora, en el otro sentido, es efectivamente el acuerdo de Escazú establece normas para la protección de los derechos de las personas que defienden el medio ambiente. Yeah. Porque hay países en que realmente la situación ha sido trágica. Es el caso de Guatemala, por ejemplo. Aquí Yeah. hay dos casos posibles también de activistas medioambientales que han desaparecido. Hay dudas respecto a que si realmente fue suicidio o no. Entonces, es para la protección también de aquellos que defienden el medio ambiente y están siendo presionados, hostigados o cuyos derechos están siendo violados. Y por último, con o sin Escazú, es el caso de Perú, el caso de Costa Rica, el caso de Chile, el medio ambiente es un derecho humano. Por lo tanto, su violación Por eso, claro. puede llegar de todas maneras a la Claro. Corte Interamericana Claro. vía el Pacto San José de Costa Rica. No Claro. es necesario tener Escazú para llegar a la Corte Interamericana, a la Comisión y a la Corte Interamericana, porque el medio ambiente ya está reconocido como un derecho fundamental. Y ha habido un gran desarrollo del contenido de este derecho por parte de la jurisprudencia, de la Corte Interamericana, de la propia Comisión Interamericana y de la doctrina. Entonces, tampoco es argumento válido para decir no firmemos porque se va a judicializar internacionalmente, porque ya lo puede ser sin Escazú. O sea, ahí ya te doy tres argumentos que en realidad desde el punto de vista del derecho internacional yo no estoy de acuerdo. Y no creo que sea en el caso de Chile el tema mapuche. Me da la impresión que aquí hay un tema más de intereses empresariales detrás. Ok. Sí, nada más para solamente refiriéndonos a Costa Rica, ¿cuál es en realidad el tema? ¿Es también un tema de orden de que tomen el poder grupos indígenas?
No. Es que, o sea, otra vez hay una campaña de desinformación. Entonces lo que se busca es encontrar un argumento que pegue en la opinión pública para desacreditar el contenido del Acuerdo Escazú, haciéndole decir cosas que no son. Okay. El Acuerdo Escazú no es un texto para proteger a las poblaciones indígenas, es un texto para proteger a quienes defienden el ambiente, ustedes y yo y cualquier comunidad cada vez que se ve enfrentada a un proyecto industrial que es susceptible de generarle un daño a la salud de las personas que viven alrededor de ese proyecto. Okay. Y para retomar los argumentos que acabamos de escuchar, yo añadiría uno más, y es que el Acuerdo de Escazú es un acuerdo entre estados para resguardar los derechos de personas, no de estados. Es un Ya. tratado como todos los tratados que tenemos para proteger mujeres, niños, derechos humanos, migrantes, etc. Y si ustedes revisan la práctica en materia, por ejemplo, de derechos que reconocen derechos a personas, son muy pocos, prácticamente inexistentes los casos en que un Estado demanda a otro Estado por violar los derechos de personas. A nivel del sistema interamericano, al día de hoy, desde 1980, no ha habido un solo caso de un Estado que haya llevado un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra otro Estado. El único caso fue uno de Costa Rica, uno de Nicaragua contra Costa Rica, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó ad portas. Los estados se interesan por el resguardo de sus derechos y como son entidades soberanas, lo vigilan de muy cerca, pero cuando hablamos de un tratado que lo que hace es consolidar derechos no de estados, sino de personas que viven bajo la jurisdicción de esos estados, no hay como ni siquiera jurídicamente pensar en que un Estado pueda ser demandado por otro Estado por incumplir con lo consignado en el Acuerdo de Escazú. Vean el tipo de falacias, pero son falacias que son escogidas para asustar y para tocar alguna fibra nacionalista que las tenemos en todos nuestros estados con relación al tema de soberanía territorial. Pero repito, hay una campaña de desinformación y me llama la atención que incluso algunos colegas en Perú, pero también en Chile, se hayan prestado para repetir argumentos que desde el punto de vista jurídico son total y absolutamente vacíos de contenido, simple y llanamente porque la jurisprudencia internacional, la práctica internacional de los estados indica que, por ejemplo, repito, ningún estado va a tomar el riesgo de demandar a otro estado por violentar lo contenido en una convención de derechos humanos que, repito, está pensada, está elaborada y el Acuerdo de Escazú está pensado en esa manera para resguardar y proteger los derechos de las personas que viven bajo la jurisdicción de un Estado. Ok, y en efecto, la cosa importante que precisamente la directiva del 2003 en la Unión Europea, que habla de la participación pública a la elaboración de algunos planes y programas en materia ambiental, hasta el momento ha ido muy bien, obviamente no judicializa, pero ahí hay también una corte internacional, o sea, tú agotas la jurisdicción nacional y el mismo juez puede mandar en consulta la causa a la Corte de Justicia de la Unión Europea. O sea que existen métodos, pero aquí es más, yo quiero leerles el segundo punto que señala la CONFIEP, que dice que es la abdicación a nuestra soberanía sobre nuestro territorio nacional, ya que Perú estaría expuesto a los marcos normativos internacionales, lo que significaría que estaremos exponiendo a más del 60% del territorio nacional, que es la Amazonía peruana, así como el territorio andino, costero y marino, a un tratado que genera inestabilidad jurídica en el país, afectando indudablemente, y aquí entramos en lo más neurálgico que podemos tener los latinoamericanos, que se llaman las inversiones, y al propio desarrollo de las poblaciones de nuestro territorio nacional. El último argumento, que no es poco, dice:
De los 22 países que firmaron el Acuerdo de Escazú entre los años 18 y 19, solo 9 países lo han ratificado. Y ningún país de la Alianza del Pacífico lo ha ratificado, ni tampoco Brasil. Pero el tema aquí es el artículo 7, inciso 1, que vendría a ser la participación del público. Yo aquí verdaderamente me deja un poco desconcertada y quiero preguntarles a ustedes, porque yo percibo aquí algo que no percibo en Europa. Los tres hemos vivido en Europa para hacer el doctorado, Paulina, Nicolás en Francia, yo en Italia, y bueno, sabemos que no puedes tener temor a tu conciudadano, porque es tan igual a ti. Y el Estado está para servirte, no para que tú lo adores, digamos. O sea, la relación es diferente. Yo aquí todavía percibo una relación un poco más vertical. Díganme ustedes si es lo mismo y nuevamente paso la palabra a Paulina, dejándoles un poco estas inquietudes a fin de que podamos ir desmenuzando estos temores. A ver, lo primero es que quiero recalcar lo que ha dicho Nicolás, que es muy importante la naturaleza del objeto y fin del Acuerdo de Escazú. Efectivamente es un tratado que no es que establezca obligaciones entre estados, o sea, en el sentido de beneficios para otros estados, es para nivelar la cancha en el fondo, que es lo que quería Costa Rica con Chile, que todos los países que formaran parte de este acuerdo subieran sus estándares en materia de protección, de participación ciudadana, de acceso a la justicia y de transparencia para sus ciudadanos. Y efectivamente yo no veo, y con lo caro que son los juicios ante cualquier corte internacional, que un Estado vaya a destinar recursos por una persona determinada y lo veo muy difícil. O sea, es cosa de preguntarle a Bolivia, a Perú y a Chile solamente por cuántos recursos hemos gastado en nuestras cancillerías justamente por las demandas que hemos tenido. Entonces, es un tratado que dice relación con que los estados se comprometen entre ellos para mejorar su legislación interna, para elevar los estándares de participación, de acceso a la justicia y de transparencia como un derecho de las personas, un derecho humano. Y eso es muy importante destacar. Lo otro es que todo tratado internacional de alguna manera compromete la soberanía de los estados. Si el concepto de soberanía absoluta ya no existe, los estados lo que tienen es soberanía plena. Esto significa que tienen límites. Y dentro de los límites que tienen los estados al ejercicio de sus competencias dentro del territorio, respecto a la persona y bienes que ahí se encuentran, uno de los límites son el derecho internacional. Y son las obligaciones que contraen los estados en los tratados internacionales, en la costumbre internacional. Entonces, si fuera ese el argumento, no podríamos celebrar ningún tipo de tratado. Entonces, a mí me llama la atención en Chile que aquí aparezcan sosteniendo que se pierde soberanía por este tratado que dice relación con el derecho de los ciudadanos y no así cuando celebramos tratados de libre comercio o celebramos otro tipo de tratado donde también nos estamos limitando nuestra soberanía, porque al fondo, si yo celebro un acuerdo con la Unión Europea, que lo estamos renegociando ahora, me comprometo una serie de cosas con la Unión Europea. Por lo tanto, yo no puedo a través de la legislación interna después cambiar lo que yo establecí ahí, porque la Convención de Viena lo dice expresamente. O sea, uno no puede invocar su derecho interno para no cumplir con sus obligaciones internacionales. Todo tratado de alguna manera implica que restringe la soberanía, si eso es propio del derecho internacional, y el derecho internacional justamente surge de este concepto. Además, cuando uno celebra un tratado internacional, hoy día esa manifestación de voluntad para comprometerse con el otro debe ser libre, por lo tanto de estar exenta de vicios. No puede haber fuerza, no puede haber dolo, no puede haber coacción contra el representante, ni puede haber tampoco violación a norma de ius cogens. Por lo tanto, si uno voluntariamente se obliga por un tratado, es porque su soberanía, porque es soberano, decide comprometerse en un tratado internacional. Por lo tanto, tampoco es válido ese argumento de que se esté cediendo soberanía. Me parece insólito
es un desconocimiento total del derecho internacional y cómo funciona. Y el último punto, bien breve, yo creo que tal como decía Nicolás, porque aquí también en Chile se utiliza mucho el argumento de que esto va a judicializar demasiado las causas, que van a haber demasiado, que los tribunales internos se van a llenar de recursos en materia medioambiental y que además podrían llegar a cortes internacionales. Resulta que la participación ciudadana previa a que se aprueben proyectos mineros, a que se aprueben proyectos inmobiliarios, a vertederos, a cualquier proyecto que pueda dañar el medio ambiente o que pueda afectar a una comunidad determinada, si hay una consulta previa, se conversa, lo más probable es que se judicialicen menos los temas porque previamente hay una relación con la ciudadanía. Entonces, el argumento yo lo daría vuelta, que Escazú lo que busca es que haya menos judicialización y no más judicialización. Entonces, eso podría yo decir respecto a estos argumentos que tú has señalado. Ok, perfecto. Vamos a escuchar a Nicolás, que nos dé su parecer con relación a estas inquietudes. Sí, entonces nos citan los señores del gremio de empresarios peruanos a Brasil. Sí, Brasil en estos momentos no es un buen ejemplo a seguir en materia de ambiente y derechos humanos. No hace falta desarrollar esto. Lo que sí puedo ver es que en los 9, más desde ayer, Argentina, 10 estados que ratificaron este instrumento, ninguno está pensando ahuyentar la inversión extranjera como sostienen nuestros colegas empresarios peruanos. Pensemos en Panamá, pensemos en Argentina, pensemos en Ecuador, en Bolivia, es decir, no es cierto, pero otra vez es que buscan la fibra más, digamos, sencilla y más fácil para intentar desacreditar ante la opinión pública ese tratado. Si los empresarios peruanos están tan preocupados por las demandas contra el Perú, pues podrían hacer o solicitar que Perú denuncie la Convención de Washington que crea el CIADI, que permite a una empresa privada demandar al Perú, como lo está haciendo en estos momentos hay varios casos contra el Perú. Bolivia, Ecuador, Venezuela denunciaron la convención del CIADI, denunciaron todos los tratados bilaterales de inversión que permiten esas demandas que muchas veces son clara y evidentemente abusivas contra un Estado que lo que hace es resguardar su sistema de derecho y proteger el ambiente o la salud. Pensemos en el caso de Philip Morris contra Uruguay, cuando Uruguay optó por una legislación para proteger a los consumidores uruguayos con relación al etiquetado de las cajetillas de cigarrillos. Entonces, si están muy preocupados, pues pensemos en que efectivamente hay estados que han logrado librarse de demandas que son claramente abusivas ante ese tribunal arbitral del CIADI en Washington. Y pensemos entonces, como lo dijo muy bien Paulina, en todos los tratados habidos y por haber que ha suscrito Perú, que contiene una cláusula donde se designa a la Corte Internacional de Justicia como una posible vía de solución pacífica de controversia. Habría prácticamente que denunciar todos los tratados habidos y por haber, y en eso tengo que ser muy claro, así como un Estado libre y soberanamente suscribe y luego ratifica un tratado, libre y soberanamente un Estado puede perfectamente, cuando considera que ese tratado no le es beneficioso, denunciar el tratado. Entonces, creo que eso es importante. Al suscribir un tratado, un Estado no hace ni más ni menos que ejercer su atribución soberana de suscribir o de no suscribir tratados. Y repito, el Acuerdo de Escazú es un acuerdo que lo que busca, y lo dijo muy bien Paulina, es buscar la manera de que tengamos más o menos el mismo piso. No es un techo, es un piso, es lo mínimo que pudieron acordar delegaciones tan distintas como la de Venezuela, la de Cuba, la de Chile, la de Costa Rica, la de Brasil, para poner a todo el mundo de acuerdo, porque el tratado se acordó por consenso, es decir, ausencia de objeción a la hora del presidente levantar el micrófono para saber si había alguna objeción. Lo que se buscó es encontrar un piso
mínimo, pero no significa que van a tener una avalancha de nuevos derechos que reconocer, y muchos, incluso el Colegio de Ingenieros Peruano fue muy claro en un dictamen también contra ese acuerdo de Escazú, diciendo y reconociendo que la mayor parte de los 3 derechos ya están regulados en el Perú, y que hay varios desarrollos por parte del Estado peruano. Entonces, la pregunta que uno se hace es cómo es que llegan a la misma conclusión que los empresarios peruanos, diciendo que este tratado ahuyenta la inversión extranjera. Pregunta, ¿cómo es posible o cómo se puede sostener que un tratado va a ahuyentar la inversión extranjera cuando ese mismo tratado lo que hace es simplemente recoger lo que ya existe en la legislación peruana? He ahí, señores empresarios y señores ingenieros, la gran pregunta que yo me hago. Muchas gracias, Nicolás. En realidad estoy tomando el tema peruano porque es el más, el que conozco mejor y que prácticamente está tan contrario a la posición de ustedes que puede seguramente servirnos y además servirá para todos nuestros auditores. El tercer punto, y luego pasamos a las preguntas que han llegado, que son varias, es el artículo 23. No hay reserva. Y ese tema de que no haya reserva ha dado de pensar, elucubrando toda una serie de cosas, que hay una izquierda internacional que está trabajando para poder prácticamente entrar en una especie de la globalización, ¿no? Y que poner a la población frente al Estado. Yo digo todo, obviamente, lo tengo que decir, porque dice que de esa manera se penaliza la actividad económica, por ejemplo, en la Amazonía, que ya lo hemos visto. Pero de todas maneras, esto ya, ¿qué les digo? El hecho de que digan, tenemos que tomar un acuerdo así como está y no puedes hacer ningún tipo de presentación, de exclusión de alguna de las cláusulas de alguno de los artículos, ya te obliga a estar en una camisa de fuerza y para salir de él tienes que esperar 4 años. O sea que esta sería mi última pregunta y luego pasamos a los demás. Paulina, a ti la palabra. Gracias, Isabel, pero antes de entrar a la respuesta, sí, quisiera agregar algo más de lo que estaba diciendo Nicolás. Ya. Porque cuando estamos hablando de las inversiones, tenemos que pensar primero cuál es el objeto y fin de este tratado, que ya lo dijimos, y que lo que está detrás, cuando estamos hablando del medio ambiente, estamos hablando también del cambio climático. Y los inversores, las empresas, debieran ya tomar conciencia que tienen que entrar a una forma de producción limpia. No tenemos otro planeta. Y deben adaptarse a la transición ecológica, como lo están haciendo muchas empresas. Incluso yo puedo dar el ejemplo en que Estados Unidos, cuando el presidente Trump anuncia que se va a retirar del Acuerdo de París, muchas empresas grandes, no estamos hablando incluso de petroleras u otras, o estados federados, que dijeron que ellos iban a seguir cumpliendo con el Acuerdo de París, porque además ellos ya habían invertido mucho en energías limpias. Hay mucha conciencia que ya los efectos del cambio climático los tenemos y que puede ser incluso peor que la pandemia que estamos viviendo, y que por lo tanto las empresas tienen que producir, pero respetando el medio ambiente y evitando que sigamos avanzando una catástrofe como es la del cambio climático. Entonces, también hay que pensar en eso y los empresarios empezar a cambiar el chip, porque ahora hay que trabajar en energías limpias. El acuerdo que se acaba de llegar en la Unión Europea para la recuperación económica, para que los países tengan acceso justamente a esos 750.000 millones de euros, se les exige que sean proyectos de inversión con energías limpias, respetando el medio ambiente. Entonces, eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que indirectamente también busca el Acuerdo de Escazú al proteger el medio ambiente a través de estos derechos de la ciudadanía. Ahora, directamente al tema de las reservas. En primer lugar, las reservas, hay muchos tratados medioambientales que también no admiten reservas. Los tratados sobre derechos humanos, la regla es que no admiten reservas.
Por lo tanto, esta no es una excepción. Al contrario, esto está dentro de la regla general de los tratados porque efectivamente, como decía Nicolás, es el mínimo. Es el mínimo que se aceptó de manera con un consenso general de los estados y que por lo tanto, si tú admitías abrir la puerta a las reservas, dado el objeto y fin del tratado, era ilógico permitir que un estado no quisiera aplicar alguno de estos derechos si estamos hablando de derechos humanos. O sea, ¿cómo tú vas a decir, ya, entonces yo no voy a respetar el derecho a proteger a los medioambientalistas? O sea, que los persigan y que los hostiguen o que incluso los maten. No. Entonces, dado el objeto y fin, era lógico que hubiera esta cláusula de reservas y, insisto, en los tratados de derechos humanos no se admiten reservas, en muchos acuerdos de medio ambiente no se admiten reservas y queda siempre la opción que jurídicamente es más cuestionable, que son las llamadas declaraciones interpretativas, que no es lo mismo que una reserva. Pero esa declaración interpretativa nunca puede ser una reserva encubierta. Pero es una técnica que podría eventualmente utilizarse, a mí no me gusta mucho, pero existen otros tratados, que determine cuál es el sentido y alcance que para un determinado estado tiene una norma en particular, aceptada evidentemente por el resto de los estados. Pero, insisto, esta es la regla general, no es la excepción. Ok. Damos la palabra a Nicolás. Ajá, sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, cuando hablamos de ambiente, cuando hablamos de derechos humanos, admitir la idea de que hayan reservas significa que el régimen no funciona, sí es prohibida y en otros no. Vean el tipo de situaciones a las que Está un poco... A ver, llega. veamos. Sí. Y cuando hablamos del ambiente y de la lucha contra el cambio climático, no tendría sentido que tengamos tratados, no tendría sentido que tengamos tratados que permiten que cada estado escoja lo que le guste y se establezca una reserva a lo que no le gusta. Entonces, el Acuerdo de Escazú se inscribe en esa lógica y es, repito, que el piso mínimo al que se logró llegar en marzo del 2018 sea exactamente igual para todos en función de sus posibilidades, de su realidad, pero realmente no tenía sentido establecer alguna reserva. Entonces, nuevamente ahí vemos un argumento presentado por nuestros colegas empresarios peruanos que posiblemente no tienen mayor conocimiento o bastante limitado de lo que es la realidad de los tratados en materia ambiental y en materia de derechos humanos que Perú ha suscrito y ratificado sin en ningún momento sostener que la prohibición de una reserva puede generar un problema al Perú. Al contrario, la idea es que todos hagamos el mismo esfuerzo, pero a partir de un piso común mínimo en marzo del 2018. Otra vez ahí, un argumento presentado de forma totalmente falaz, que jurídicamente no se sostiene para azuzar los ánimos, para desinformar a la opinión pública. Y repito, me encantaría que mis colegas peruanos que enseñan el derecho internacional público, que saben posiblemente mucho más que yo de la materia, no se presten para esa campaña de desinformación que le está haciendo mucho daño a ese acuerdo, que lo que viene es a evitar situaciones que hemos visto en toda América Latina, donde quienes defienden el ambiente ven a veces sus derechos respetados, a veces no, sus vidas asesinadas, a veces sí, a veces no, los casos de asesinatos, a veces investigados, a veces no. Es decir, la idea es que todos tengamos un mínimo de reglas y un mínimo de derechos protegidos por los estados para
lograr, en la medida en que todas las constituciones de América Latina y del Caribe reconocen como un derecho humano el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Si lo quieren llevar a un extremo, el acuerdo de la Constitución, bueno, entonces cambien la Constitución, pero el acuerdo de Escazú no viene a traer absolutamente nada nuevo con relación a lo que ya existe en materia de consolidación. Ok, perfecto. Pasamos a la primera pregunta. Los derechos en abstracto son buenos declarativamente. Por favor, explíquenos cuáles son los mecanismos de ejecución y control que el tratado otorgaría a favor del Estado, de entidades internacionales o quienes ejercerían ese control. Gracias. Quien nos hace esta pregunta es un abogado, Santiago Díaz. Paso a otra más. Hay varias acá, pero no son tan pertinentes, ¿no? Acá hay una un poco pesada, pero veámosla. Bolivia, con el acuerdo de Escazú, puede boicotear las inversiones de Chile. Menos mal que Chile no ratificó el acuerdo. Las inversiones en Chile deben llevarse en Chile y no depender de terceros ONG. Veamos una más y luego escuchemos las preguntas. Un comentario: los principales temores a la firma del tratado están basadas en ideología o en intereses económicos. Bueno, yo creo que ya con estas tenemos para poder escuchar y tener una respuesta de parte de ustedes. A ver, respecto de la última pregunta, yo creo que depende de cada país, porque hay razones distintas en cada país para estar en contra del acuerdo de Escazú. Yo creo que en el caso de Chile, más que un tema ideológico, hay un tema de intereses económicos. Nosotros somos un país que hemos recibido muchas inversiones y al mismo tiempo que ha habido conflictos ambientales importantes y que han afectado también a determinadas comunidades. Se habla de las zonas de sacrificio. Aquí, por ejemplo, en las cuales Quintero Puchuncaví es una zona en la cual hay un cordón industrial y la población que vive ahí, o sea, realmente los índices de contaminación son altísimos y se ha llevado a la justicia, o ha habido problemas también con el tema del asbesto en el caso de las mineras. Es decir, ha habido situaciones con las salmoneras también ha habido problemas. Entonces, yo creo que más que un tema ideológico, que tal vez pudiera darse en otros países que son más negacionistas del cambio climático, que no creen que realmente esto sea verdad, no, yo creo en el caso de Chile no. Yo creo que pudiera haber, y todo lo pongo condicional porque son especulaciones mías, ya que jurídicamente no le encuentro razón a la negativa a afirmar, es que pudiera haber por un lado, mucho miedo por parte de algunos de la judicialización de los temas, y así lo han dicho expresamente, y por otro lado también el tema de intereses económicos, y más aún, y se ha dicho también expresamente, que esto podría poner freno a la recuperación económica, más aún en un Chile que ya veníamos teniendo problemas económicos antes del estallido social, pero que se vieron fuertemente agravados con el estallido y ahora con la pandemia. Entonces, yo creo que por ahí va un poco el tema de sectores poderosos, empresarios, grandes grupos económicos, que esto de preguntarle mucho a la gente y dar mucha transparencia, información, no les gusta. No entendí muy bien la pregunta de que por qué podría boicotear Bolivia las inversiones en Chile. Sinceramente no entendí la pregunta. Y no creo que tenga mucha relación tampoco con el objetivo de Escazú, porque hemos repetido que el objetivo de Escazú es justamente otro. Y respecto a la primera, que no me acuerdo. ¿Cuáles eran los mecanismos internos? Bueno, Escazú en muchas de sus normas dice que esto se hará según la legislación interna. O sea, esa frase se repite mucho en Escazú, de acuerdo a las condiciones del país, en la medida que el país, etc. Entonces,
tiene cláusulas que permiten a que los sistemas judiciales internos se vayan adaptando también paulatinamente. No son imposiciones en las cuales te digan tienes que tener esta forma y que te imponen. No. Entonces tienen que funcionar los tribunales. En el caso de Chile existen los tribunales ambientales, hay toda una legislación ambiental y la ministra de Medio Ambiente ha dicho muchas veces, cuando ha tratado de justificar que no firmemos Escazú, dice, pero es que cumplimos con todos los estándares, incluso más. Exacto. Nuestra respuesta es, entonces, si cumplimos con esto y más, ¿cuál es el problema que firmemos? No. Y no han sabido respondernos a esa pregunta. A la respuesta de Nicolás agrego esta pregunta. ¿Por qué Costa Rica no ratificó el acuerdo? Bien, voy a empezar por esa. En Costa Rica se aprobó en primer debate. El trámite de aprobación en Costa Rica de los tratados internacionales es el siguiente. Hay 2 debates. Pasa el primer debate, inmediatamente va a consulta de la Sala Constitucional. Y en Costa Rica, lamentablemente, la Sala Constitucional últimamente está dando a entender que no le gusta el tema ambiental, que no le interesa consolidar los derechos de la participación ciudadana en materia ambiental y está rechazando una gran cantidad de recursos que antes sí acogía y declaraba con lugar. Entonces, se inventó una razón para entorpecer el procedimiento, alegando que el acuerdo de Escazú, según ella, atrae al Poder Judicial, digamos, gastos adicionales, cosa que es bastante mezquino por parte de la Sala Constitucional. Hay muchos tratados que dicen que el Estado, en la medida de lo posible, intentará proteger, resguardar, etcétera, y sus tribunales de justicia también, pero nunca en la historia la Sala Constitucional se había sacado de la manga un argumento tan débil para, repito, obligar a la Asamblea Legislativa a retrotraer desde un inicio todo el trámite de aprobación. Con relación al tema ideológico, desde 1992 está consagrada una noción que es la noción de desarrollo sostenible en la Declaración de Río. Y lamentablemente en América Latina tenemos todavía círculos empresariales que no han entendido ese concepto, que no quieren o que consideran todavía que todo lo que es ambiental es un freno al desarrollo. Eso lo hemos oído en Perú, en Chile y aquí también en Costa Rica a menudo. Y esos sectores consideran que todo lo que tiene que ver con proteger y resguardar a quienes defienden el ambiente, pues es un freno a sus pretensiones. Entonces, esos círculos, o sea, tienen que leerse lo que se adoptó en 1992, que es lo que entraña la noción de desarrollo sostenible. Chile y Costa Rica son campeones en la materia porque han logrado de alguna manera conciliar el tema ambiental con el tema de desarrollo económico y lo han hecho exitosamente. Y la nueva línea de la Unión Europea y del Convenio de París es precisamente eso, buscar la forma de seguir produciendo, pero sin tener ese modelo que es una depredación absoluta si lo mantenemos en su forma de actuar como la actual. Por eso todo ese impulso a las energías limpias, las energías verdes, en el cual se inscribe precisamente este acuerdo de Escazú. Entonces, el tema no es ideológico, el tema es que tenemos dinosaurios que todavía mantienen alguna forma de influencia en sectores muy conservadores y muy poco abiertos a considerar las nuevas tendencias de la economía mundial, las nuevas tendencias de la economía verde. Con relación a Bolivia y Chile, o sea, Bolivia tiene su marco para atraer la inversión extranjera y Chile tiene el suyo. Les prometo que el hecho de que Bolivia ratificó el acuerdo de Escazú posiblemente va a interesar a inversionistas que posiblemente tenían en mente hacerlo en Chile, pero como Bolivia sí le da sí apuesta por el acuerdo de Escazú, posiblemente algunos convenios, algunas inversiones se vayan para Bolivia. Qué pena para Chile, pero lamentablemente la tendencia actual en la inversión extranjera también es buscar nichos de mercados que se adecúen a esa lectura ambiental del comercio mundial.
Y repito, creo que Chile está haciendo un error de apreciación si considera que el hecho de oponerse a Escazú va a atraer la inversión. No, qué pena, están total y absolutamente equivocados. No, definitivamente existe una gran confusión, porque lean esto, por ejemplo, que verdaderamente estoy leyendo cosas un poco increíbles. No entiendo cuál es el problema de penalizar las actividades económicas en la Amazonía. O sea, ya entró en la lógica de, y luego es más, continúa y dice, están privatizando costos y acumulando ganancias, y socializando los costos ambientales y enfermando a las poblaciones locales. O sea, definitivamente todo está sumamente confundido, ¿no? Y bueno, acá hay una última, dice, claramente se aprecia que de su convicción no está consensuada aún la firma del tratado tal como está redactado. ¿Qué planes tienen para preservar en su cometido? Y yo aquí agregaría algo, porque por ejemplo, si nosotros vamos a ver la Unión Europea en el año 2003, lanza esta directiva, ¿no? De la comunicación, de dar la máxima comunicación a todos los que soliciten. Incluso establece que hay que pagar para que uno pueda tener esta información. No va a ser un costo enorme, pero es un costo mínimo, pero que te hace responsabilizar sobre por qué estás pidiendo y para qué. Y también se prevé no dártela. Luego, en el mismo 2003, pero de enero a mayo, han pasado 5 meses, hacen esta segunda directiva. ¿Ustedes no piensan que tal vez debió haberse hecho algo un poco más paulatino para no, digamos, en este momento, tal vez un poco sensible, o que tal vez, no sé, vivimos situaciones en América Latina de extrema preocupación, el que tiene y el que no tiene, y todos viven prácticamente un poco enfrentados, porque eso es lo que se percibe, que hay una enfrentación en la sociedad entre todos, porque son facciones que gozan de determinadas situaciones, que pueden tener una posición incluso de privilegio y poder ir mucho más adelante si es que tuvieran alguien que pregunta, ¿y por qué lo haces? ¿Y cómo lo haces? ¿Y para qué lo haces? Que sería un derecho de todo ciudadano. Pero ¿no creen que tal vez debió haberse utilizado un poco de psicología en este tipo de acciones que en realidad están chocando intereses, en otras palabras? Yo creo que el choque de intereses iba a ser tarde o temprano. Pero además nosotros somos parte del Acuerdo de París. Yeah. O sea, ese es como el acuerdo marco, estamos dentro del Acuerdo del Cambio Climático, además esto está dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU para el 2030, y además, insisto también en el concepto de que este es como lo dice Nicolás, este es un piso, es decir, es lo mínimo que se espera en materia de información, de participación ciudadana y de transparencia y de acceso a la justicia. No estamos hablando con Escazú de otra cosa. Entonces, la verdad es que lo otro que yo decía, hay muchas frases que Escazú dice, bueno, que los estados, según su legislación, dependiendo de sus posibilidades. O sea, también esta frase es para que los estados se vayan adaptando según su propio ritmo. Lo que tienen que hacer los estados es ir presentando sus planes. ¿Cómo van a avanzar en esto? Y para eso van a haber órganos, como hacer el comité de apoyo, y eso lo tiene que organizar la conferencia, la primera COP, la primera conferencia de los estados partes, una vez que entre en vigor el tratado. Bueno, van a tener que ir viendo eso. Pero, insisto, si es por un choque de intereses, ese choque de intereses siempre iba a estar, iba a ser en algún momento. Y segundo, lo que quiero insistir en el punto, planeta tenemos uno solo y las alarmas respecto a los efectos negativos del cambio climático lo estamos viviendo de manera terrible en muchos países, y en el caso de Chile está dentro de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Estamos sufriendo una sequía enorme, están cambiando incluso el clima, y eso tiene repercusiones desde la agricultura
hasta que hay sectores donde sencillamente, como el caso de Petorca, que es una zona de acá, no tienen agua la gente ni siquiera para bañar a sus niños. Entonces, hacerlo paulatino cuando estamos viviendo los efectos hoy día, yo creo que no había otra alternativa que llegar a ese piso mínimo para avanzar en, al menos en estos aspectos de los que estamos hablando. Y quiero informarte, Isabel, que estoy con 10% de batería de mi teléfono y no tengo dónde enchufar, por si acaso. Sí, no te preocupes. Me queda un 10%, por si es que me voy. Vamos a hacerlo rápido. Pero una pregunta a Nicolás. Nicolás, ¿también se percibe en Costa Rica esta desconfianza entre grupos y grupos dentro del mismo país? O sea, que hay ciudadanos de clase A, clase B, clase C. Digamos que Costa Rica con Chile y con Honduras comparten los índices de peor desigualdad social, lamentablemente. Entonces, esa es una realidad que en realidad afecta a toda América Latina, que es la región más desigual del mundo. En ninguna otra parte del mundo tenemos esas brechas sociales tan grandes. Y lo interesante fue que en el 2019 los dos únicos estados que se opusieron oficialmente a la firma del Acuerdo de Escazú eran Colombia y Chile. Extrañamente, los dos estados más sacudidos en lo social por actitudes desafiantes, a veces poco entendibles por parte de sus autoridades con relación al tema de la desigualdad social y la forma de enfrentarla. América Latina también se destaca a nivel mundial por ser la región en la cual más se asesinan a personas que defienden el ambiente. Vean entonces que la realidad es urgente y que no podríamos haber pensado en un mecanismo como el de los europeos que, digamos, tiene un contexto social, político, incluso un marco institucional bastante alejado de nuestras realidades aquí en América Latina. Y repito, o sea, el Acuerdo Escazú, si usted lo quiere firmar, lo quiere ratificar y luego no quiere hacer absolutamente nada, no lo hace. Cada estado va a decidir en función de sus intereses, de sus preocupaciones, de sus prioridades de política social y política pública, pero en realidad es toda una campaña y me interesaría mucho que algún investigador se interesara por ver el tipo de argumentos que han sido distribuidos en todos los estados de América Latina, porque eso no es gratuito, eso no viene así nomás. Hay algo interesante para estudiarlo, para ver exactamente cómo es que se está gestando esa verdadera campaña de desinformación que se basa, repito, y me parece muy apropiado el título de este encuentro de hoy, falacias con relación al acuerdo de Escazú. Paulina se fue, una pena. Se le acabó la batería. Mil gracias, Paulina. Mil gracias. Sí, chao. Nicolás, muchas gracias. Yo creo que acá hay una nota justo de Costa Rica. Una joven escribe y dice: hola, en Costa Rica este gobierno y asamblea actuales lamentablemente no han querido ratificar la firma de este importante acuerdo de Escazú. Paradójicamente fuimos sede. O sea que definitivamente, pero yo la cosa que lamento, verdaderamente lamento, porque todo pudo haberse tal vez hecho de una manera diferente, pero el punto es que los ciudadanos no pueden todos ejercer de una manera igualitaria acciones. Y esa es una cosa un poco penosa, porque la transparencia y la información, aunque digan que está, ¿no? Pero luego, en fin, habría que haber habido todo un trabajo de difusión y análisis del acuerdo previamente con en la ciudadanía, no a último momento, y eso es lo que pasa precisamente por la falta de cohesión social, porque no se debate. Bueno, acá la última dice: en el Perú es la izquierda en su espectro la que adhiere a Escazú, con un porcentaje pequeño de influencia en la población. O sea, acá lo rematamos, o sea, es la izquierda. Yo no me considero de izquierda, pero sí me considero de espíritu social. Nicolás, tu reflexión final para que cerremos este encuentro. Sí, más allá, digamos, de lo político, yo insto a todos los que nos están viendo
que se tomen el tiempo de buscar el texto del Acuerdo de Escazú, no lo que dicen del Acuerdo de Escazú, que dicen, no, que busquen el texto. Si les parece muy complicado, que se lean únicamente los primeros artículos y el preámbulo. Ahí van a entender que seamos de derecha, seamos de izquierda, seamos de un extremo u otro, estamos de acuerdo con lo planteado, que es muy, muy básico, y es buscar la manera que el derecho que todos tenemos, usted y yo, como ciudadanos, de que nos respeten cada vez que una industria viene a impactar una comunidad, que esos derechos sean resguardados. Ya lo están en nuestras constituciones, ya lo están a través de los tribunales ambientales, como el que tiene Chile, el que tiene Costa Rica, pero ese Acuerdo Escazú lo que viene es simplemente a buscar la manera de uniformar los parámetros de protección de derechos de personas. ¿En busca de qué? En busca de un mundo mejor, ojalá con menos conflictos ambientales. Ese es el mensaje de Escazú, y ojalá, si nuestros colegas chilenos nos escuchan, todavía tienen 24 horas para rectificar una posición que, si no la cambian, posiblemente le va a acarrear una durísima lección por parte del resto de América Latina, incluyendo, se me hace, la Unión Europea, que no le va a gustar estar enviando fondos en Chile para inversión en un Estado que le da la espalda a lo que es la democracia ambiental. Y eso me parece que es muy grave para Chile. Tienen 24 horas para cambiar de opinión. Isabel Arias de Costa Rica dice, actualmente se están queriendo aprobar proyectos en Costa Rica que son sumamente regresivos en materia ambiental. Hay muchos intereses económicos de por medio. Es eso lo que yo percibo. Hay algo ahí que definitivamente el que se margina más, o sea, no estamos en el mismo nivel todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, Nicolás. Isabel, estamos en Costa Rica, y que pues las cosas lleguen de una manera u otra, que se escuche el buen sentido y que sobre todo entendamos que todos somos iguales. Parece que es un poco difícil, ¿eh? Estamos a la orden y ojalá sus oyentes hayan aprovechado ese espacio y ojalá se repita, porque la discusión va para todavía buen tiempo, creo, en Perú. Pienso que sí. Vamos para adelante y muchísimas gracias. Total, este video luego va a ser editado y enviado a todos para que pueda servir de reflexión, porque los conceptos que se han dado son importantes y de eso se trata. Acá felicitaciones, están llegando, excelente conferencia, excelente conversatorio, o sea que ha sido muy apreciada la participación de los internacionalistas. Muchísimas gracias, Nicolás. Saludos a Paulina, que desapareció por falta de carga, pero ahí estamos. Nos vamos a volver a encontrar seguramente. Adiós, okay. Nicolás. Muchas gracias.